yo voto por un político y ese político me tiene que resolver todo. Y justo la participación ciudadana, esa es como la teoría más importante. Oye, tú no te esperas a que el gobierno resuelva todos los problemas. El gobierno, junto con la sociedad civil organizada, junto con la academia, junto con el sector privado, todos somos parte de la sociedad y todos somos parte de la solución. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información, y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. ¡Arrancamos! Perfecto, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Mi nombre es César Salinas. Y el día de hoy estamos para otro episodio más, el segundo episodio de la segunda temporada. Comenzamos hablando con C-Minds, ¿verdad? Un poco sobre lo que hemos trascendido en tema de Latinoamérica, en inteligencia artificial, en Big Data. Siempre es bien interesante hablar con organizaciones que, más que dedicarse a negocios, pues se dedican también a temas de investigación, a temas de asesorar organizaciones del sector público en la toma de decisiones y en sus intervenciones con datos. Y en ese mismo tono queremos dar inicio a este segundo capítulo, donde tenemos un invitado de una organización bastante reconocida a nivel nacional, se llama Cívica Digital, y de Cívica Digital, ¿verdad? Ha tenido otro desenlace, ¿no? Su nombre es Juan Pablo Escobar Luque y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muchas gracias, un gustazo acompañarlos. Gracias por la invitación, Pedro, César. Excelente. No, hombre, muchísimas gracias por estar aquí. Juan Pablo, pues de profesión ahorita se presentará, pero está muy familiarizado con el código, está muy familiarizado con el uso de datos y cómo convertir esos datos en habilitadores que le puedan ayudar a tomar decisiones a diferentes organizaciones. Entonces, lo invitamos porque bueno, ha salido recomendado. Fíjate, Juan Pablo, esto tú no lo sabes, pero nosotros a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden gente, ¿no? Y tú has salido mencionado en ese sentido. Así fue como cruzamos cable y así fue como esta convocatoria se dio, y claro, porque pues nos diste la oportunidad y aceptaste la invitación, así que muchas gracias. Bien, entonces, pues muchas gracias a quienes me recomendaron. Ojalá que esté a la altura de las conversaciones que han tenido, y a mí me tocó escuchar algunas de las conversaciones que han tenido aquí en Café de Datos en los últimos días, y pues me da mucho gusto, un honor siempre poder platicar de lo que estamos haciendo y lo que estamos aprendiendo. Buenísimo. Pues digo, vamos a empezar un poco, a lo mejor vamos a poner un poco de sabor, etcétera, o algo interesante. Oye, si de pronto, no sé, una pregunta de romper el hielo, ¿qué preferirías en el tema de viajar en el tiempo? ¿Irte 50 años para adelante o irte a lo mejor 500 años para atrás, pero con un iPhone en la mano? Buenísimo. No, definitivamente para adelante. Creo que me gustaría muchísimo irme hacia un lugar en donde todavía puedo cambiar las cosas. Y sí, me gusta mucho cuando tienes la capacidad todavía de poder cambiar esa realidad. Entonces, definitivamente hacia adelante. Excelente. Fíjate que mucha gente piensa que su versión actual puede hacerlo mejor en el pasado, pero a veces también es interesante la apuesta que podemos hacer hacia el futuro, y pues creo que así estamos construyéndolos. Así que, pues bueno, en ese sentido, Juan Pablo, empecemos. Cuéntanos un poquito sobre ti, la comunidad de Café de Datos. Todos los escuchas quieren saber quién es nuestro invitado, y ahora sí que cuál es un poco de su historia. Por favor, ¿te puedes presentar? Sí, claro. Pues yo soy desarrollador de software. Para empezar, soy regio adoptado. Vivo en Monterrey desde hace ya cerca de 15 años. Pero soy de Sinaloa, soy de Los Mochis, Sinaloa, y bueno, empecé a programar
hasta la universidad. Fui hasta ese punto como late bloomer en la programación. Siempre me gustaba mucho la tecnología en las computadoras, pero entré al TEC de Monterrey en la ingeniería de ciencias computacionales o de tecnologías computacionales, y la verdad es que poco a poco me fui apasionando muchísimo. Cuando recién entré, me fue muy influenciado por algunos conocidos que ya se habían graduado, que ya estaban trabajando. Quería entrar al mundo corporate, ¿no? Ser como este ejecutivo en el mundo de la tecnología. Y después, con el tiempo, fui conociendo a personas durante la carrera que fueron cambiando completamente el rumbo de hacia dónde iba. Personas como Adrián Cuadros, fundador de Incu, ahorita el director de producto en una startup que admiro mucho, que se llama Reservamos, de aquí en Monterrey. Él es boliviano. Empecé a trabajar con él en Incu como practicante, y ellos hablaban mucho de las filosofías de desarrollo de software ágil, ¿no? Y cuando en el mundo todavía académico tradicional del desarrollo de software no ves mucho eso, como que sí te va cambiando, ¿no? Y realmente con Adrián empezamos a construir productos, primero para clientes, y de ahí empecé a organizar hackathons en el TEC. Tuve la oportunidad de organizar el primer hackathon en Monterrey, organizado por estudiantes, y creo que ahorita es uno de los hackathons estudiantiles más grandes de Latinoamérica. Entonces estoy muy contento de eso. Fundé un grupo estudiantil en el TEC también que se llama ACE de Monterrey, que tiene concursos de programación, son los organizadores de este hackathon. Y pues muchas cosas. Desde la carrera empecé a organizar equipos, a reunir a personas que yo admiraba y con las que quería trabajar. Y así fue pues como fundamos ACM Monterrey, como empezamos este proyecto de hackathon, y después, ya rumbo a finales de la carrera, empezamos una organización civil, cuando nunca en la vida lo imaginé hasta ese momento. Y pasé al principio de la carrera, entrar o querer ser del mundo corporate, a fundar una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces, sí, creo que ese tiempo es clave, y aprendí muchísimas cosas, y digo, como la famosa, el cliché o la frase, solo puedes conectar esos puntos viendo hacia atrás. Entonces, sí, conectando todo eso hasta donde estoy ahorita, creo que empezó desde la carrera. No, está muy interesante. Como que a algunos sonaría que dan un salto cuántico, ¿no? Cuando de pronto, de querer tener un rumbo que ya tenías premeditado, y a lo mejor te saliste de tu casa en Mochis diciéndole a tus papás: oigan, ¿sabes qué? Yo regreso con un trabajo corporativo, a lo mejor me quedo allá a vivir, y sopas, que de pronto, ¿qué creen? Fundamos una organización sin fines de lucro. Siento que está muy interesante, y yo también siento que muchos estudiantes de universidad nos escuchan, ¿no? Y a mí me llama la atención cómo mencionas y cómo platicas que te gustaba trabajar con gente, y estoy seguro que en el camino te topaste con gente de diferentes perfiles, es decir, no nada más ingenieros de software o gente que también le apasionaba la tecnología. Seguramente había líderes, había gente que le gustaba más la sociología, la economía, la historia, la política, etcétera. Y pues finalmente el exponerse en una universidad a todos esos estímulos te hace una mejor versión actual, ¿verdad? Yo castigo mucho el hecho de que te tengan separado por carrera y que te dejen como sislos solamente con la gente de tu misma carrera. Luego por eso pues sale en el mundo laboral y es cero real el hecho de que solamente vas a trabajar con gente de tu tipo, ¿no? Con gente de tu formación o de tu manera de pensar. Entonces, pues aquí tenemos un caso de éxito en lo que, ¿qué pasa cuando ahora sí que en una carrera universitaria empiezas a mezclarte con mucha gente? Qué interesante, qué interesante. Sí, están cambiando bastante. Creo que hay algunas universidades que ya se dieron cuenta que ese esquema no funciona tanto. El TEC, digo, por eso cambió a lo del todo el modelo TEC 21 y eso, pero no van a la velocidad suficiente, ¿no? O sea, las universidades no se están moviendo lo suficientemente rápido, y justo por eso una de las cosas que me ha tocado iniciar en los últimos años, pues fue una escuela de hackers. Yo creo que la palabra de hacker siempre ha sido medio malentendida, pero sí una escuela de desarrollo de software que se moviera lo suficientemente rápido, ¿no? Y empezamos hace como 6 años algo que le pusimos Hacker School Monterrey. Claro. Después nos fusionamos con otro equipo y le pusimos 01. Y ha sido muy interesante, ¿no? Sobre todo el reto de entender cómo
podemos ayudar a que las personas lo más rápido posible puedan empezar a ejecutar y puedan empezar a trabajar con equipos que les van a enseñar realmente la parte más importante. Y porque sí, las carreras tradicionales no se han movido lo suficientemente rápido como se mueve esta industria. Ya se están viendo maestrías y cosas en ciencia de datos, en análisis de datos, entre otros. Pero es impresionante que los planes de estudio que muchas veces tú estás viendo en las universidades, y vámonos más allá de las privadas y las más reconocidas, que pueden ser el top 5 en México, la gran mayoría está repleto de universidades, de centros de estudio, y están la mayoría de los estudiantes todavía trabajando con planes que se diseñaron hace 10 años o más. Y eso en el mundo de tecnología, de software y ahora de datos, no es posible. Entonces, sé que tienen mucho hate a veces los bootcamps y demás, pero simplemente las universidades están buscando replicar estos modelos porque saben que al menos para estos temas de tecnología simplemente no puedes esperarte 4 o 5 años a que una persona esté preparada para eso, ¿no? Simplemente vas a salir y el mundo ya va a haber cambiado. Claro. De hecho, vaya, me sentí bastante identificado, mi estimado Juan Pablo, porque pues a nosotros también de pronto nos toca dar los pitches y decir así, pues tan transparente, ¿no? Y sabes que pues no salimos sabiendo analizar datos. La verdad es que no había una clase de análisis de datos, no había una clase de minería, de extracción, etcétera, y menos en verticales o en carreras como las de nosotros de economía o de finanzas, ¿no? Que estaban todavía muy lejos, ¿no? A lo mejor de lo troncal que es esta parte de programación. Entonces está interesante. Pero a ver, nos contabas ahorita un poco tu background y todo. ¿Cómo termina pues ese sueño de a lo mejor muy corporativo, ¿no? ¿Cómo termina decantándose por esta parte en donde terminas en la asociación civil? Y si nos puedes contar acerca precisamente de Cívica Digital, qué hacen, a qué se dedican, cómo nace sobre todo, ¿no? Claro, sí, pues creo que parte porque cuando empecé a organizar estos eventos de desarrollo de software, donde los famosos ya hackathons, era porque yo veía que en Stanford y en otras universidades, en MIT, o en empresas como Facebook y Google, los estaban organizando, ¿no? Y eran estos eventos de 24 horas para construir algo nuevo, ¿no? Por fun and profit, no tenía que ser una startup. Ahora ya como que se forza mucho esos temas, ¿no? De tienes que aprender y demás, pero realmente era un tema experimental, conocer a otra gente, probar una nueva tecnología que no habías probado. Pero sí me daba cuenta que de estos eventos reunías a gente curiosa, gente bien talentosa, con mucha capacidad, y sí mucha de esa creatividad me daba cuenta que estaba como con un propósito a veces muy vacío, o con un propósito que yo me quedaba pensando, órale, si toda esta energía que tenemos y la capacidad de construir cosas ya muy rápido, pudiéramos como enfocarla hacia algo más productivo, sería un impacto impresionante. Y la verdad es que eso no me surgió de la nada, ¿no? Fue porque me tocó viajar a la India y estuve unos meses allá, y me daba cuenta que un país tan grande como la India, con tantos problemas públicos, sociales, pero a la vez avanzando tan rápido en cuestión tecnológica. Me tocó trabajar ahí en una gran fábrica de software en la India, una de las más grandes casos de éxito de la India, que se llama Infosys. De hecho, tienen un centro acá en México y bueno, en muchos países, pero así como está Infosys o Accenture, Microsoft, entre otros, que tienen grandes centros de desarrollo, edificios gigantescos, campus gigantes con miles de personas, con personas graduadas de maestría, personas graduadas a veces de hasta doctorado, y personas que a veces no estaban trabajando en un proyecto específico. Y también me tocó conocer un poco a la comunidad de desarrolladores, como estos grupos de developers o grupos de startups, ¿no? De startup weekends y demás. Me tocaba ir y veía cómo también allá gran parte de las cosas que estaban trabajando eran como muy enfocadas en problemas de Silicon Valley. Y como que los problemas que tiran ahí locales, nadie los voltea a ver. Y yo decía, no, a mí no me gustaría que México en 10 años se vea así. O sea, como que ignorar los problemas de mi comunidad, de mi colonia, de mi
mi ciudad, de mi estado, de mi país, pero sí, pues queriendo sacar el siguiente, en ese momento yo creo que el siguiente Tinder, ¿no? O mucho antes, y está bien, o sea, no tiene nada de malo querer sacar un producto como Tinder o Snapchat o TikTok, o sea, sabes que hay un potencial de volverte millonario con eso. Y en ese momento, 2011, 2012, estaba el rush de las apps, ¿no? Vamos a sacar la $1 app. Claro. Y si todos me compran una app a $1, me voy a volver millonario. Entonces decía, ¿cómo podríamos enfocar un poquito más a problemas que el país tiene y que pues simplemente las instituciones que nosotros esperaríamos que lo resolvieran, como el gobierno, como asociaciones, pues no se están moviendo, no tienen a estas comunidades desarrolladoras como nosotros a lo mejor sí formamos parte de, y están muy separadas, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, cuando regrese a México, el próximo hackathon que voy a organizar va a ser con un enfoque social, ¿no? Y que tenga un enfoque de impacto. Entonces así fue cuando regresé a México y poco a poco, conectando esos puntos con las personas que habíamos conocido, hicimos un website donde publicamos retos de diferentes organizaciones de sociedad civil que le pusimos Codeando México, codeandomexico.org. Claro. Y dijimos, esta va a ser un sitio como una especie de change.org, pero que no nada más se publicaran causas y la gente vote, sino donde un developer que un sábado en la noche tiene tiempo libre de hackear algo, pues tenga ese tiempo libre como para hackear algún problema que a lo mejor una ONG que trabaja por temas de transparencia o temas de salud o temas de educación, pues tenga ese apoyo, ¿no? Y se conecte, porque estas personas normalmente no se conectan, y también muchos de los gobiernos que estaban como muy alejados de esto, ¿no? Entonces así empezó Codeando México, y empezó como eso, como un esfuerzo en fin de semana, que precisamente nosotros hicimos Codeando México en un hackathon. Entonces así lo arrancamos y realmente no mucha gente nos peló, pero después salió este caso que se volvió muy popular, que fue un caso muy sonado, el App 115, donde uno de los retos que pusimos en el website fue haz una app que el Congreso acaba de publicar un contrato que va a pagar 115 millones de pesos, y nosotros dijimos, bueno, convocamos a la comunidad de Codeando México y que hagan la misma app, y nosotros le pusimos un premio al reto que les íbamos a pagar el 0.01% del presupuesto, y eso pegó, ¿no? O sea, pegó muchísimo porque lo agarraron medios como Animal Político o hasta Reforma y demás. Y yo creo que eso fue lo que transformó a Codeando México, un proyecto de fin de semana, a algo que dijimos, órale, aquí hay una comunidad enorme de personas que quieren participar, entonces deberíamos estar haciendo algo más aquí, ¿no? Y ahí fue cuando empezamos a preguntarnos, oye, quizás Codeando México podría ser algo más que una simple página web. No, me parece perfecto. Oye, a ver, ahí vas soltando datos que no quiero dejar atrás. ¿Cómo que te fuiste a la India? O sea, ¿por qué te fuiste a chambear? ¿O cómo una persona de mochis que estudia en Monterrey termina en la India, no? Sí, pues la verdad es que hay oportunidades de todo tipo, ¿no? Entonces en este caso era un internship que estaba abierto, y vi la oportunidad. Obviamente pues te sponsorean todo, y lo que dije es, India es un mercado un país bien distinto que me gustaría conocer y ver qué tan diferente puede ser el mundo, ¿no? Y por eso decidí aplicar, hice un proyecto de investigación en seguridad informática en esta empresa, pero pues a la par en mi tiempo libre me tocó viajar a otras ciudades, me tocó conocer otras empresas, me tocó conocer otros grupos y comunidades, y así fue como llegué a la India. Padrísimo. Nosotros, fíjate que parece coincidencia, pero igual seguimos una startup que empezó un movimiento que se llama Data for Good, o Data para el Bienestar. Y este movimiento lo inició una startup que se llama Social Cups. Y Social Cups es un caso bien interesante, justo de la India, que empezaron unas chicas, y pues es este tema de convertir datos en bienestar social, ¿no? Ahorita a quienes están viendo esta transmisión en video, pues lo estoy poniendo en video, si no vayan a visitar
socialcups.com, y es un punto en donde, pues a través de aplicaciones, le dieron las aplicaciones a diferentes mujeres de la India y las invitaban a pinear o a puntear las rutas más seguras de regreso a su casa. Entonces, de cierta manera, había un mapa comunitario que les permitía a las mujeres saber a esa hora del día cuál era la manera más segura de regresar a su casa, ¿no? Y se enfocaron muchísimo en zonas rurales, en zonas que tenían alto contenido o alta problemática en violencia contra las mujeres. Y pues bueno, ganaron bastantes premios de bastante más que premios, legitimidad, porque yo creo que los premios pues se ven bonitos en la ventana, pero legitimidad social. Entonces, sí es es una startup que tiene bastantes herramientas de datos, y al igual que lo que ahorita vamos a platicar de Cívica Digital, pues han desarrollado algunas soluciones, ellos particularmente con datos, no tanto con desarrollo de software, pero también me gusta mencionar el dato. Perfecto. Entonces, buenísimo. Sí, y creo que no les conecté la parte de Cívica Digital, pero Cívica Digital viene justo después de Codeando México, pero sí, ahorita si quieren les cuento un poco de eso. Cuéntanos, o sea, ¿qué es Cívica Digital? Porque yo sé que a lo mejor ya la gente ya entiende un poco qué es Codeando México, lo explicaste súper bien, también fuiste explicando ahorita lo de 01, lo de la escuela de hackers y lo de los hackatones, que me parece súper interesante. De hecho, nosotros estamos por postular un reto, si es que nos permite un hackatón, no podemos dar nombres, pero la idea es que por ahí vemos unos premios, incentivos, y va a ser una problemática de choques, entonces tratar de mejorar un poco la habilidad sobre choques y siniestros en la ciudad. Pero bueno, lo que te quiero preguntar va alrededor de Cívica Digital. Cuéntanos cómo nace y cuéntanos por favor qué es, para que la gente se quede ahora sí que en boca de uno de sus fundadores, pues qué es, ¿no? Tal cual Cívica Digital. Sí, después de Codeando México, o durante Codeando México, pues nos dimos cuenta que gran parte de la comunidad que estaba interesada en participar no lo hacía de tiempo completo, ¿no? Mucha gente pues estaban trabajando en otras empresas, mucha gente estaba en otro tipo de proyectos, y lo que hacíamos mucho con Codeando México era organizar, ¿no? Promover esa participación a través de retos, promoverlo a través de la publicación de datos abiertos, que realmente el enfoque principal que tuvimos en los primeros 2 años de Codeando México fue datos abiertos, y de ahí no entendimos que había una oportunidad grande de desarrollar productos digitales que pudieran escalar más rápido, ¿no? Y como que nos estaban empujando mucho las organizaciones con quienes se nos acercaban y gobiernos a que les diéramos mucha consultoría, ¿no? Y que nos pedían proyectos. Oye, vamos a hacer este proyecto con este componente tecnológico, este análisis de información, ingeniería de datos y demás. Y como que nos estaban pidiendo esos servicios, y volteábamos a ver cómo podíamos dárselos, pero realmente había poco, ¿no? Había pocas empresas que estuvieran trabajando en esto, y no había también como esa conexión de que Codeando México se volviera una consultora, ¿no? No queríamos que una organización que nació para promover una comunidad o para promover a la participación ciudadana, pues dejara de existir, porque realmente creíamos que era una misión que todavía no estaba resuelta, ¿no? Pero sin embargo, yo tenía esa inquietud y había problemas específicos que queríamos resolver, y por eso decidimos, al momento que decidí fundar Cívica Digital y yo dejo de dirigir Codeando México, porque Codeando México después de 3 años la constituimos como, bueno, después de este reto que les contaba, la constituimos como una asociación civil. Decidimos hacerle una non-profit para que precisamente se enfocara en el desarrollo de una comunidad, y que fuera pues más un movimiento más que una empresa, ¿no? Claro. Y nos apoyaron algunas fundaciones como Fundación Avina o Media Network, nos dieron fondos para trabajar y promover lo que estábamos haciendo en datos abiertos, en participación ciudadana e innovación cívica. Y de nuevo, después de dirigirla 3 años, personalmente decidí fundar Cívica Digital como este spin-off, y ahora
en ese momento Cívica nace como una empresa de servicios para desarrollar soluciones de tecnología cívica y que nos pudieran contratar, ¿no? Que fuera más sencillo, que si un gobierno, que si una empresa o una ONG nos quería contratar, pues fuera más sencillo contratarnos y pudiéramos realmente darles un servicio, ¿no? Y no mezclar eso con lo que estábamos haciendo con Codeando México. Y al principio fue difícil porque pues muchas personas ya nos conocían como Codeando México. Yo creo que el primer año de Cívica Digital fue difícil que nos ubicaran como Cívica Digital porque nos ubicaban como Codeando México, ¿no? Entonces tuvimos este tema como de comunicar muy claro por qué queríamos crecer Cívica Digital y lo principal era para no continuar siendo nada más una empresa de servicios, sino ser una empresa más que tuviera productos. Y así fue como empezamos a trabajar en el primer producto que teníamos, o que veíamos un problema que fue Urbem. Después de trabajar con varios clientes, con varias organizaciones, por ejemplo, nos tocó ayudar al IMCO a lanzar su plataforma de 3de3.mx, que yo creo que es una de las plataformas más importantes de iniciativas ciudadanas que ha habido en México, que lo hizo el IMCO junto con el 3de3 y nosotros fuimos como el partner de tecnología, porque esto nace como una iniciativa ciudadana que termina volviéndose una ley y creo que esa es la verdadera incidencia que puede llegar a tener un proyecto de tecnología cívica impulsado con la tecnología para que el proyecto pudiera pues realmente vivir más allá y pudiera tener pues un componente más escalable. Volviendo a Cívica Digital, realmente lo que es Cívica Digital es una empresa de ciudadanía y gobierno digital, así la definimos. Y ahorita lo que más nos ocupa, o lo que más nos tiene ahorita ocupados es Urbem, que es este producto que surgió para reducir la burocracia, el tiempo, la desconfianza que tenemos como ciudadanos al realizar un trámite. ¿Y por qué elegimos sus trámites como el problema? Pues porque es un problema viejo, enorme y que no se ha resuelto, ¿no? O sea, que todavía 4 de cada 100 trámites que se hacen en México pues son presenciales. Y empezó como un proyecto de evaluación ciudadana, porque hicimos un proyecto para el estado de Puebla en donde ellos querían tener una plataforma de evaluación de trámites, sí, tener más datos al respecto. Y de ahí nos surgió la idea de cómo podemos hacer esto más replicable. Precisamente dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos como una especie de Yelp para trámites? O sea, claro, que fuera, o una especie de Foursquare para trámites, ¿no? Que fueras a un centro de atención, vieras cómo pudieras evaluar el centro de atención del gobierno, pudieras evaluar al gobierno, al trámite, al servicio que estás haciendo. Y así fue como empezó Urbem. Pero después nos dimos cuenta que como negocio era difícil tener un modelo de negocio que pudiera escalar para la evaluación de trámites, porque quién iba a ser el cliente de eso, y como gobiernos pues no, como que no a todos les gustaba que los evaluaran. Y de ahí nos dimos cuenta que el problema estaba en que un ciudadano, ¿cómo le hace para encontrar la información para hacer un trámite, ¿no? Y nos dimos cuenta que analizando todas estas encuestas que hace el INEGI de calidad gubernamental, son encuestas muy buenas, muy interesantes, que casi no se utilizan, pero esta encuesta se llama la ENSIG, que la INEGI la hace cada 2 años, levanta información súper buena y súper atractiva, y de ahí encontramos que más de la mitad de los ciudadanos pues están frustrados con los trámites, son un punto de fricción muy grande con el gobierno, y de corrupción también. O sea, hay mucha corrupción, hay mucha desconfianza, la gente más vulnerable o la gente con menos recursos son las que terminan pagando más a los gestores o a estos coyotes por hacer trámites, y les termina saliendo mucho más caro, a veces hasta el 30% más caro. Entonces decimos, este problema de los trámites es un problema que se deriva en muchos otros problemas sociales más grandes. Por ejemplo, en registro civil, el hecho de que un niño, una niña, un recién nacido no sea registrado, no tenga su acta de nacimiento, te abre la puerta a muchos otros problemas sociales mucho más grandes. Entonces la gente decide no hacerlos porque hay mucha fricción, es muy difícil
no es accesible y muchas veces hay intermediarios que quieren cobrar por esos trámites. Entonces dijimos, ¿cómo resolvemos este problema? Y al principio dijimos, bueno, vamos a evaluar, ¿no? Para que el gobierno pueda tener datos. Con más datos se van a poder mejorar los trámites, mejores ciudades, ¿no? O mejores gobiernos, mejores ciudades. Era como una tesis de impacto que hacíamos. Claro. Pero era muy indirecto. O sea, era muy indirecto que el ciudadano no estaba incentivado a evaluar porque pues, no podía hacer el trámite. La barrera era, no puedo hacer este trámite. O sea, ¿cómo lo voy a evaluar si es muy difícil para mí hacerlo? Y dijimos, bueno, vamos a hacer más fácil hacerlo. Entonces, vamos a construir un gran directorio de trámites de todo el país que fuera mucho más fácil de usar y que pudieras accederlo desde WhatsApp o desde el chat de Messenger. Entonces empezamos a hacer bots que tú le preguntaras, oye, quiero hacer este trámite, ¿cómo lo puedo hacer? O quiero sacar una empresa, o quiero hacer registrar a un nacimiento, o lo que sea, y te diera la información, ¿no? Entonces, así fue como Urban pasó de ser una plataforma de evaluación de trámites a ser una plataforma de atención ciudadana a través de chatbots y todo esto después nos dimos cuenta que en realidad el problema no era dar nada más la información, el problema era que la gente obtenía la información, pero luego la gente decía, ok, ya tengo la información, pero todavía me tengo que ir a parar a una oficina de gobierno a hacerlo. Y ahí fue cuando dijimos, ok, entonces el problema no es nada más no poder evaluar, el problema no es nada más no poder obtener la información, sino el problema es que no te tengas que ir a parar a una oficina de gobierno para poder acceder a este tipo de servicios. Y ahora llegamos, después de todas estas iteraciones, a lo que Urbem es hoy, que es más una especie de Shopify para gobiernos. O sea, lo que Shopify está haciendo para la industria del e-commerce y que lo está haciendo muy bien, si un emprendedor quiere vender en línea, no se tienen que preocupar, simplemente se mete Shopify, saca una tienda y ya te resuelve el tema del catálogo, de los pagos, de los envíos, de todo lo que necesitas para vender en línea y ser exitoso, y tú te enfocas en tu producto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con Urbem ahorita, es una especie de Shopify para gobiernos, donde si un gobierno chiquito, mediano, grande quiere poner un trámite en línea, así sea un registro, una licencia, un permiso, un certificado, todo este tipo de trámites, toda esa burocracia que hay ahorita de los gobiernos, que para el ciudadano sea más sencillo hacerlo en línea sin que se tenga que ir a parar a una oficina de gobierno. Y como de nuevo, 4 de cada 100 trámites ahorita se hacen en línea apenas, los otros 96 te tienes que ir a parar a una oficina de gobierno. Entonces ese es el problema que estamos resolviendo ahorita. No, y me encanta porque aparte en esta coyuntura de la pandemia, yo no me quiero ir a parar a exponer a un registro civil donde hay una lista de espera de 40, 50 minutos. Entonces, me parece muy óptimo lo que están haciendo también. Sí, en promedio toma 4 horas este tipo de trámites. Y hay más de 400 millones de transacciones al año de este tipo de trámites en México por cerca de 45 millones de personas. Y el problema también es que los pocos trámites que sí se pueden iniciar en línea, muchas veces te piden que vayas a terminarlos físicamente, o está el famoso tema de ven a cotejar tus documentos. Sí, exacto. Entonces entramos al tema de identidad digital. Entonces, entramos al tema de cómo sé quién es la persona que está ahí, y muchos gobiernos están pidiendo mucha información que no se está manejando muy bien. O sea, tú como ciudadano a veces tienes que subir o a veces tienes que mandar documentos por algún otro medio, y entramos al tema de qué tan seguro es las plataformas digitales que estás utilizando, quién ve mi información, cómo lo ve, y todo el tema de manejo de los datos. Son retos de seguridad, son retos de privacidad que estamos entrando y que tienen mucho que ver ya con tu información como ciudadano. Y bueno, cada cosa que vamos entendiendo, cada cosa que vamos entrando, abre la puerta a nuevos retos que ahorita pues podemos seguir platicando. Pero bueno, eso espero que no me haya extendido mucho, pero hasta eso llegamos a lo que es Urbem ahorita. Igual me salté 7 años o 6-7 años de aprendizajes para llegar a todos. El fast forward, pero no, sí. está muy interesante, y creo que justo el punto de partida para este tipo de cosas, como decías ahorita, a lo mejor es decir, oye, pues al final del día me tengo que poner a lo mejor a los zapatos de quienes están sufriendo este tipo de
de cosas desde el punto de vista a lo mejor del usuario, ¿no? Oye, ¿quién se tarda en hacer el trámite? ¿Quién es el que no lo puede hacer? Etcétera. Entonces, en ese sentido, pues una de las preguntas a lo mejor que queríamos también hacerte alrededor de todo esto es, ¿cuál crees que sea una de las razones primordiales o cómo ves esta parte de que quien proponga, ¿no? A lo mejor sea esta parte externa o esta parte que no tenga a lo mejor que ser o que se aísle del incentivo maligno de ser juez y parte, es decir, oye, a lo mejor no alguien que está dentro de esas instituciones que hacen los trámites la proponga, sino que alguien de fuera traiga esta visión fresca y pueda proponer cosas de este estilo como lo han hecho ustedes. ¿De dónde crees que nazca un poquito ese, pues ahora sí que esa razón detrás, ¿no? Sí, este es un punto bien importante dentro del movimiento de tecnología cívica, porque todo este movimiento de tecnología cívica empezó, o sea, como hay organizaciones que son como pioneras, sobre todo en el Reino Unido, por ejemplo, My Society, Open Knowledge Foundation, y se empezó a hablar mucho del tema de transparencia, ¿no? Rendición de cuentas, datos abiertos. Por eso mencioné mucho el tema de datos abiertos y cómo era algo que trabajábamos mucho antes. Porque los datos abiertos se vuelven un insumo para saber qué es lo que se está utilizando y lo que se está procesando y qué información se está usando desde adentro de estas instituciones públicas. Al ser públicas, pues lo convierte en algo que debería ser muy visible para las personas, pero más allá de la transparencia como se había percibido más en la década entre el 2000 y 2009, un tema más allá de ser transparente es volverte realmente una plataforma, ¿no? Y eso es lo que los gobiernos tienen que ser. Y así es como organizaciones desde afuera de los gobiernos lo empezaron a tratar de proponer, no porque fuera necesariamente mejor, o sea, y que la gente que está dentro del gobierno no sabe cómo hacer las cosas, y para nada, que hay gente súper buena, súper especializada, con un montón de experiencia, pero simplemente porque los gobiernos tienen poco margen de error. Son instituciones que se mueven muy lento, son instituciones que tienen que mitigar muchos riesgos, y para innovar tú tienes que tomar muchísimos riesgos y te tienes que equivocar un montón de veces antes de construir algo que es una solución que tú ya puedes decir, esto está listo para una escala, ¿no? Entonces tienes que pasar por un montón de versiones y a veces los gobiernos no tienen esa oportunidad. Y las personas que están en los equipos de tecnología, en los equipos de datos de los gobiernos, a veces no tienen ese tiempo y ese espacio para innovar. Entonces ahí es donde, si los gobiernos empiezan a ser más abiertos en su código, en los datos, habilitan una plataforma. Así fue como empezó el movimiento de Government as a Platform, ¿no? Y se hacía mucho la analogía de lo que hizo las tiendas de Apple con el App Store. Cuando salió la primera versión del iPhone, no había un App Store. Las únicas aplicaciones que venían en el iPhone eran las que mismo Apple desarrollaba. Y luego en el momento que abren el App Store a developers, ahí es cuando realmente el iPhone toma otro rumbo completamente, ¿no? Entonces, en el sector público esto es especialmente importante porque muchas cosas que se hablan, muchas cosas que se hacen son problemas públicos, y un problema público no es lo mismo un problema del gobierno. Que muchos esperamos que el gobierno lo resuelva, sí, como que le hemos otorgado al gobierno como, tu gobierno es el que me tiene que dar todas las soluciones, yo voto por un político y ese político me tiene que resolver todo. Y justo la participación ciudadana, esa es como la teoría más importante. Oye, tú no te esperas a que el gobierno resuelva todos los problemas. El gobierno, junto con la sociedad civil organizada, junto con la academia, junto con el sector privado, todos somos parte de la sociedad y todos somos parte de la solución. Entonces, eso es algo que al principio no entendíamos tanto nosotros, y como decíamos, sí, vamos a hackear todo y proponer apps, pero en el momento en que te das cuenta que estas aplicaciones al final se tienen que involucrar en el diseño y en la construcción a todas estas partes, ahí es donde vas entendiendo que, ok, la tecnología cívica, la tecnología ciudadana, no necesariamente significa que la desarrollas desde afuera del gobierno,
se puede desarrollar en conjunto o desde adentro también, o la puede desarrollar una empresa también y puede ser for profit, no tiene que ser non-profit. Inclusive hay tecnología cívica que ahorita está surgiendo otro movimiento que ya no es solo Civic Tech, es GovTech, y está creciendo muchísimo, porque ahora es como la tecnología cívica, pero la combinan con gobierno y dicen, pero es que el gobierno es el cliente. Pero no, yo creo que Civic Tech y GovTech se parecen muchísimo y las dos tendencias van a crecer muchísimo, pero no significa que nada más el gobierno sea el cliente de, o sea, puede ser que los clientes sea el ciudadano final, o puede ser el cliente sea una empresa, y los modelos de negocio van a cambiar y se van a transformar mucho, y no nada más el gobierno va a ser el único proveedor de esta tecnología. Abre la puerta a una nueva economía de startups que estamos empezando a construir cosas acá, y de nuevo, esto no necesariamente surge adentro, fuera del gobierno, puede ser completamente conjunto. Sí, obviamente nosotros como ciudadanos pues aportamos impuestos y esperamos soluciones de los gobiernos. Entonces sí, quien tiene mucho capital para invertir ahorita son los gobiernos. Entonces obviamente es el usual suspect que puede ser el cliente ahí, pero definitivamente hay un mundo de soluciones que un ciudadano está esperando un mejor servicio y que estoy seguro que pueden pagar por eso, y que a una escala es sostenible para que tengamos mejores servicios públicos. Excelente, señor. Ahora, mencionaste algo súper interesante y que habías hecho énfasis anteriormente, ¿no? El tema de datos abiertos. Nosotros mismos, pues Café de Datos creo que lo dice por sí mismo, ¿no? Nos encanta este tema de data. Y en este sentido, para hablar del desarrollo mismo de cosas que tienen que ver con tecnología cívica, ¿no? Como lo estabas mencionando ahorita, pues qué tipo de información necesitas saber o conocer de los ciudadanos, ¿no? Que muchas veces es a lo mejor el punto de partida, ¿no? Los datos, ¿qué datos necesitas o con qué datos has trabajado? ¿Cuáles crees que sean pues datos que digas tú, oye, pues a lo mejor si tuviéramos más acceso a ellos, ¿no? Como cartitas en tu closet, pudieran hacer mejores tecnologías alrededor de eso, ¿no? Claro. Sí, pues esto empieza, o sea, creo que donde se empieza a pensar más en, oye, ¿qué tipo de información necesitamos saber como ciudadanos para poder ayudar a resolver estos problemas públicos, ¿no? Y creo que todo empieza mucho con el movimiento de mapear los problemas de una ciudad. Y por eso, como hace 10 años, como que las aplicaciones cívicas iban muy enfocadas en esto, ¿no? Surgen aplicaciones como Ushahidi desde África. Después nace, bueno, un poquito antes nace el Fix My Street en el Reino Unido. En Estados Unidos empiezan a salir startups como C-Click Fix, muy enfocado a este mapeo de problemas, ¿no? Ahorita hay varias startups acá, inclusive en Latinoamérica, trabajando en ese tema, ¿no? De, oye, yo soy un ciudadano, yo puedo reportar problemas de mi ciudad, ¿no? Entonces, y mejor aún, si este problema, pues sí, lo puede atender y resolver el gobierno, buenísimo. Pero luego el gobierno empieza a abrir estos datos anonimizados, obviamente, y son el primer tipo de datos que se empieza a pensar mucho en cómo los abrimos para que se analicen y se entienda, oye, en dónde invertir más en obra pública, en dónde invertir más en banquetas, en dónde mejorar las calles, toda esta infraestructura, ¿no? Oye, en dónde hay más problemas de inundaciones, en dónde hay más problemas de luminarias, y eso te abre la pregunta de, oye, ok, entonces ¿dónde estamos invirtiendo en seguridad? ¿En dónde hay más asaltos? ¿En dónde hay más robos? Y aquí es donde también, aquí en Monterrey, por ejemplo, el SIC creció mucho, el Centro de Integración Ciudadana, que se ha vuelto un ejemplo de organización sociedad civil que usa tecnología para resolver problemas. Surge en el 2012 ante el problema de seguridad en Monterrey, ¿no? Y nace por eso. ¿Cómo empezamos a reportar problemas de seguridad que se volvió un tema aquí en Monterrey, y el SIC empezó a vincular todos estos reportes con las autoridades? Entonces te daba mucha confianza reportar con el SIC, que era a través de Twitter, y que el SIC lo vinculara, ¿no? Entonces se logró eso gracias a que mucha de la información se podría abrir y compartir entre el SIC y los gobiernos, ¿no? Y también que después llegaran tomadores de decisiones a entender y analizar mucha de esta información. Y de hecho, el primer hackathon de datos abiertos aquí en Monterrey en el 2013 lo organizamos con el SIC, y el SIC abrió un API de datos en ese momento. Ya nos parece un gran ejemplo,
y de hecho la organización del SIC después de 8 años ha seguido trabajando con el tema. Ahorita de hecho ellos están trabajando con nosotros en Cívica Digital y nosotros les ayudamos a lanzar también un bot de WhatsApp para poder reportar problemas de este tipo desde WhatsApp, que ellos ya lo estaban haciendo, pero lo hacían manualmente. De hecho, ahí está el botcito que estás viendo en la pantalla, el SIG, sí. Sí, nosotros tuvimos oportunidad de ayudarles con eso, pero ellos son un gran ejemplo. Y después está el otro tema de movilidad, o sea, el transporte público, ¿no? ¿Cómo mejoramos el transporte público? Y después está el tema del presupuesto. ¿En qué se gasta el presupuesto? ¿A dónde se va? Y cómo, creo que ahorita todavía no hemos pasado el tema de transparencia en el México del presupuesto. Aquí casos como el del gobierno de San Pedro, es bien interesante que están abriendo mucho a la participación ciudadana para el presupuesto participativo, con lo de Decide San Pedro. Si le pueden buscar como Decide San Pedro, lo lanzaron el año pasado y es una plataforma de participación ciudadana donde se proponen proyectos y el presupuesto participativo, todos los municipios, no solo en México, sino en muchos otros países, existe este concepto de presupuesto participativo, ¿no? Pero se usa ahorita de formas muy tradicionales, es a través de los grupos de vecinos que tienen como personas que participan para tomar decisiones de, ok, en mi colonia vamos a invertir en esto. Y no es muy abierto, o sea, mucha de esa información no se abre, no es muy transparente. Entonces, se abre la participación, pero también se abre el seguimiento, cómo se va utilizando estos proyectos. Y este es un ejemplo de cómo se está utilizando mucho mejor aquí en México. Entonces yo creo que los temas, si una ciudad se quiere empezar como a hablar de, ok, vamos a empezar a abrir información y fomentar la participación ciudadana, se puede empezar como por estos 3 temas que han sido como esenciales para fomentar esa información. Y luego está el tema ya un poquito más de la gestión, que es lo que estamos haciendo ahorita nosotros con Urban, que es, ok, ¿cuál es la interacción que tengo yo con el gobierno? Y el gobierno muchas veces, toda esta burocracia, no la puede mejorar porque no se hablan entre sí. O sea, un área de registro civil a veces no se habla tanto con los municipios, por ejemplo, en las áreas de desarrollo urbano, secretarías de ayuntamiento, desarrollo social. Entonces, para hacer un trámite, te piden los mismos documentos una y otra vez. Y eso después vete con el Estado y sí es trámite federal y te dicen, no, es que eso no me toca a mí, vete allá y no hay una interoperabilidad. Esa es como la palabra que se está utilizando mucho, que esta interoperabilidad tiene mucho que ver con tu información, ¿no? Si tú, César, vas a hacer o vas a venir con el gobierno, ¿cómo sé yo, gobierno, lo que tú has hecho aquí ya y lo que yo ya tengo de ti de información para no pedirte lo mismo y al contrario, no hacerte dar vueltas más, no hacerte invertir más tiempo, no hacerte perder o invertir más dinero? ¿Y cómo te ahorro todo esto? ¿Y cómo sé yo lo que tú necesitas para ser más proactivo como gobierno? Y que esto a lo mejor en plataformas ya de la industria como una plataforma que le compras muy seguido en línea o una plataforma como la que hace reservaciones para ir a comer o una plataforma que te transporta de un lado a otro, conoce patrones de comportamiento tuyos, cómo un gobierno lo puede hacer. Y esto abre la puerta de que, oye, el gobierno me puede vigilar y mi comportamiento y demás. Pues justo ahí es el tema de cómo le damos el control al ciudadano de su información y hacemos trazable toda la información que el gobierno sabe de ti y que tú sabes quién lo está viendo. Si ahorita tú llevas una carpeta de documentos a una oficina de gobierno y se quedan con una copia de tus documentos, ¿tú cómo sabes quién después vio esos documentos? ¿Y cómo sabes después quién los utilizó y que no tuvo acceso a una persona que a lo mejor tú no esperabas que tuviera acceso? O lo mismo lo digo para un banco, ¿no? Tú puedes llevar eso a un banco también y a lo mejor tú no tienes idea de toda esa información dónde termina. Entonces, creo que ahí empezamos el tema de, ok, abrir datos, pero también cómo manejamos mejor esta información, ¿no? Perfecto. Súper buena. Muchas gracias. Fíjate que Juan, déjame retomar porque
tocaste ahorita varios puntos importantes, nada más, no sé, desde el punto de vista del usuario, a lo mejor la gente que nos escucha, a veces vamos a una tienda de conveniencia o una aplicación y pagamos 10 o 15 pesos por poder pagar un recibo desde nuestro celular. Y estamos dispuestos a pagar esa comisión para quitarnos el tema de tener que ir a la oficina de la luz o a la oficina del servicio de gas. Ahora tú dime si no harías eso para un trámite, ¿no? A lo mejor en una plataforma integradora o en una plataforma de tu mismo gobierno, pues justamente agilizarlo. Y me pareció todo muy interesante lo que mencionaste ahorita de los datos y de los datos que pueden capturar de los ciudadanos. Nosotros en la Navidad hicimos una carta santa de la Navidad del 2019 que se llamaban las 7 bases de datos que deberían transparentar los gobiernos. Entonces, cada año publicamos una carta a Santa Claus, y en esta carta a Santa Claus lo que queremos son bases de datos que liberen, ¿no? Y mencionamos cosas como buenísimo. Datos sí, es una especie como que, pues si lo lee alguien en el sector público no se ofende porque se ve chistoso, pero al mismo tiempo es un call to action, ¿verdad? Oye, si tuviéramos los datos de inseguridad georreferenciados, o sea, cuando la policía o cuando algún tránsito detecta algún choque, podremos hacer cosas increíbles como los mapas del crimen que genera Diego Valle, que es uno de los mapas de... son increíbles. Son increíbles. La resolución que le da de dar a los lugares es increíble. Hoy los datos de tránsito de choques georreferenciados, pudiéramos mejorar muchísimo la ruta, los patrullajes y en general, o sea, decirle a una persona qué calles evitar, porque ahorita todos los mapas como Waze o como Google Maps nos dicen la manera más rápida de llegar, pero no la manera más segura, y ya tenemos los datos para eso, ¿no? Exacto. Los datos de nuevas aperturas y cierres de negocios, es bien importante mapear dónde se están cerrando negocios. Por ejemplo, ahorita en tiempos de COVID, imagínate que pudiéramos tener registros de todos los negocios que se están abriendo, ¿verdad? De hecho, hay una nota por ahí que el mes pasado se registraron más nuevas empresas que cualquier otro mes de todo el año, pero cuántas están cerrando, ¿no? Y saber dónde están cerrando para identificar en qué zonas de la ciudad hay puntos más vulnerables. Oye, nuevos desarrollos urbanos, cada vez que van a ir a pedir un permiso de construcción o de remodelación, esa información pudiera ser mapeada, catalogada, segmentada, los datos de calidad del aire, pero con mucho mayor resolución, no nada más que venga de la comunidad, ¿verdad?, sino que vengan también de plataformas de gobierno más abiertas. Y un tema, el nice to have, a mí me parece muy irónico que Banxico publique la estadística de cuántos fraudes en línea existen, pero los publica como dato agregado, no hay ningún blacklist de tarjetas de crédito o de cuentas a que evitar, que son las que más hacen fraudes en México. Y lo más probable es que esas cuentas son las que repiten y repiten y repiten. Entonces, digo, por decir algunos casos, en otros gobiernos, o Mastercard es un producto que ya hace en Inglaterra o en Reino Unido, que están muchísimo más avanzados. Entonces, creo que estamos muy, muy alineados en ese sentido, en cómo a lo mejor hoy en día es una carta santa muchos de los datos que queremos que nuestros gobiernos abran, pero la verdad es que de hace 10 años acá, pues ha habido mucho avance. Así que en ese línea te quiero continuar con la pregunta. Ya pasamos a hablar de tecnología cívica digital, ya platicamos también de GovTech, lo cual me parece bien preciso el hecho de que hayas hecho la diferencia. Pero a ver, platícanos hacia el futuro, 10, 20 o 30 años, ¿tú cómo te imaginas que va a evolucionar esto? Y no sé si ves a la inteligencia artificial en la receta de los próximos 30 años para todo lo que viene en cívica digital. Sí, es un must. Los ejemplos que pusieron ahí en ese blog me parecen muy buenos. Creo que lo importante es en el uso de los datos en gobierno. Se tiene mucho tiempo utilizando los datos como para inteligencia. Entonces, como que el plantear visualizaciones y plantear más, o sea, eso es importante, y creo que mucha de esta información la tienen hacia adentro, pero muchas veces no la abren. Entonces, sí, muchas veces esos tableros para la ciudadanía pues lo va a terminar construyendo la propia ciudadanía a veces si los gobiernos no lo abren. Entonces, ahí es donde tiene la importancia el tener la información pública y convertirla sobre todo en oportunidades accionables. O sea, creo que es bien distinto que tu experiencia
con un gobierno, si alguien te multa y que nunca te enteres de eso y que después sea un rollo pagar una multa, a que te llegue un mensajito de texto con un botón de pagar y que automáticamente lo puedas pagar en el momento. El mismo caso con diferentes servicios que ahorita pues la fricción es muy alta, ¿no? Hacia adelante, yo creo que la visión que tenemos en el corto plazo es que poder trabajar con tu gobierno más cercano, que es el municipal y el estatal, es el que estamos más enfocados ahorita, sea una experiencia mucho mejor, en donde un gobierno municipal y un gobierno estatal haya eliminado al menos la burocracia que cuando tengas que interactuar con ellos. O sea, como que el primer paso es ahorrarte el tiempo, reducir la experiencia, o más bien reducir la mala experiencia que hay con estas interacciones que ya estás teniendo, ¿no? Y es un poco hacer la analogía de irte a parar una ventanilla del gobierno, pero ahora es como ir a hacerlo en una ventanilla digital y hacer estos procesos de la forma más rápida y posible y en línea que se pueda. Ese es como el primer paso que estamos trabajando, y suena como obvio, ¿no? O sea, hoy estamos comprando en línea desde hace mucho tiempo, pero estamos hablando que en Latinoamérica, de nuevo, México es el número 2 en digitalización de los gobiernos en Latinoamérica. Entonces, así les doy más o menos un panorama de cómo está Latinoamérica. O sea, realmente el gobierno digital o el gobierno electrónico se viene hablando desde hace 20 años, pero no se ha resuelto ese problema. Entonces, creo que en los próximos 3 a 5 años va a ser un tema de pasar de que a lo mejor si ahorita el 4% de estas interacciones son en línea, va a haber un crecimiento fuerte a que al menos nos acerquemos a que al menos el 30, 40 o 50% de estas interacciones ya puedan ser en línea. Y hacia adelante, yo creo que podemos hablar de dos grandes ejemplos de los que todos hablan de gobierno digital. Lo que hizo Estonia, que pues, Estonia es un país de 1.3 millones de personas, ¿no? O sea, el estado de Nuevo León es más grande. Claro. Y ellos tuvieron que digitalizar todo. O sea, allá el 99% de los servicios del gobierno son digitales. Entonces, prácticamente no conocen las filas, no conocen las oficinas del gobierno. Y es porque no tienen suficiente gente que pueda atender a la gente que hay, ¿no? O sea, no hay suficientes funcionarios de gobierno. Entonces dijeron, vamos a empezar a automatizar cosas. Y así fue como empezaron con los temas de identidad digital. De hecho, el voto allá sí es electrónico. Empezaron con este proyecto de interoperabilidad entre las dependencias. Allá es ilegal que tú entregues un mismo documento, o más bien, una dependencia de gobierno no te puede pedir un documento que te puede entregar otra dependencia de gobierno, ¿no? Por ejemplo, el acta de nacimiento, ¿cuántas veces te la piden aquí el acta de nacimiento para hacer algo? O el CURP, ¿no? Sí. Y tú dices, oye, pues tú mismo lo generas. Entonces, y allá es ilegal. Y también si un servidor público accede a un documento tuyo que no tenía, no solo un servidor público, inclusive, por ejemplo, un doctor, el expediente clínico allá también ya está digitalizado, ¿no? Y el expediente clínico lo usa pues tanto el sector público como privado cuando tú les das ese acceso. Pero si un doctor accedió a tu expediente clínico sin pedirte el consentimiento, lo pueden meter a la cárcel. Y ese tipo de ejemplos creo que son lo que va después de la digitalización, darte el control a ti como ciudadano, o va lo más a la mano posible, a la par, y que tú como ciudadano estás en control de la información y ya no tienes que tener miedo de que se filtren bases de datos como las electorales, como ha pasado, ¿no? Oye, se filtran bases de datos porque las organizaciones no tienen buenas políticas de cómo manejarlos y buenas formas de cuidar esta información. Entonces, darle control al ciudadano, y más hacia adelante, pues creo que después de eso el camino es el mejor trámite es el que no existe, ¿no? Entonces, exacto, creo que ahí es el punto como que todos esperamos, ¿no? O sea, que realmente sea completamente seamless, en donde yo no me tengo ni que enterar que tengo que hacer este trámite. Simplemente si yo quiero abrir una empresa y tengo que hacer 8 o 9 trámites, que los pueda hacer en cuestión de minutos, solo con la información que yo ya tengo, ¿no? Y esa información la tengo reunida
la tengo actualizada y sobre todo estoy en control. Pero ni siquiera me tuve que enterar que este trámite es con el municipio o este es con el estado o este es con el gobierno federal. Como puede ser abrir una empresa, es todo eso, interactúas con los 3 niveles de gobierno. Entonces, volverlo lo mucho más transparente posible creo que es el futuro. Sí hay que preguntarnos mucho ahorita. Esto me lo decía, de hecho, uno de los CIOs de Estonia hace unos meses. La sociedad digital más avanzada es China. Y yo le preguntaba por qué. Decía, porque el gobierno traquea absolutamente todo, ¿no? O sea, el nivel de analytics en China es impresionante, ¿no? O sea, tienen eventos para todo. Y sin embargo, pues esto o sea, eso es muy controversial. Y si te pregunta, pues, o sea, temas como el social credit en China y demás, pues te pone nervioso, ¿no? Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una sociedad más digital que a la vez no sea el gobierno quien está en control, sino el ciudadano sea quien está en control, pero a la vez su interacción con no solo gobierno, sino organizaciones del sector académico, civil y privado es igual de bueno? Entonces, creo que el Civic Tech y el GovTech no va a estar tan aislado del FinTech y de todos los demás tipos de tech. Entonces va a ser como completamente conectado. No, está muy bien y me da brura porque ahorita que contaste la historia me acordé de una vez que tu servidor y César fuimos a cierta oficina de planeación urbana en cierto estado del país, no fue Nuevo León, fue otro, y les pedimos que si nos daban el tema de catastro, el COS, el CAS, que son los temas de para qué se pueden usar los predios que si tienen uso comercial, y nos dijeron que si nos esperábamos un minuto se tardaban como 1 hora y ¡pum! Sacaron un mapa en papel con trazos así borrados no, pues ahí está. Oye, compadre, pero no, o sea, yo lo voy a mapear en un sistema, en un servidor y no, pues esto es lo que hay, o sea, si ustedes quieren, ahí está, tomen fotos y ustedes ven qué onda. Y esa es una de las oportunidades más grandes ahorita, o sea, de que surjan nuevas startups que trabajen con eso, porque eso, o sea, no, realmente no es también porque no lo quieran hacer. Nos hemos dado cuenta realmente que en gobierno hay personas con un montón de voluntad, pero de nuevo, no tienen tiempo y espacio para innovar. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto de eso? Es una oportunidad enorme. Pues sí, digo, creo que la última pregunta que tendríamos para ti, mi estimado Juan Pablo, que creo que ya le dimos algunos tintes ahí por encimita, es este tema de las implicaciones éticas, ¿no? Al final del día, pues estábamos hablando un poquito de a quién le doy el control, qué tanto control le doy a cada parte, quién debe de tenerlo, quién no debe de tenerlo, cómo nos concientizamos un poquito de la información que compartimos, de la información que pedimos, etcétera. Entonces, si pudiéramos cerrar un poquito con tu perspectiva en las implicaciones éticas que esto debe tener a nivel de individuo, ¿no? De gente que estamos tratando, que estamos dando nuestros datos o tratando con datos, y también a nivel institucional, ¿no? Sí, yo creo que es un darle el control al ciudadano. Se tiene que instalar en los sistemas que empecemos a utilizar, porque de nada sirve que se puedan hacer nuevas políticas, leyes que quedan en letra muerta. Entonces yo creo que lo más esencial para todo esto va a ser que los sistemas que estamos construyendo, ya sea que venga de una startup como Cívica Digital, con la tecnología que hacemos en Urbem, o lo que haga Datlas, o lo que hagan otras startups en México, en Latinoamérica y en el mundo, o que lo hagan a lo mejor organizaciones de sociedad civil o en conjunto, ¿no? Al final, creo que lo más increíble que tiene el Internet es que se han establecido protocolos, y esos protocolos han permitido que todos podamos interoperar y trabajar en Internet en línea con esas creencias, con esas virtudes que cada protocolo tiene, así sea el protocolo HTTP para conectarte con páginas web, o el de encriptar las comunicaciones, los diferentes protocolos que hay. Yo creo que
a ser bien importante que nos pongamos de acuerdo en cuál va a ser el protocolo de identidad digital, cuál va a ser el protocolo del uso de datos personales, y más allá de que queden avisos de privacidad, que queden las leyes, que sí es importante que la ley se mueva mucho más rápido, y para eso tenemos que trabajar con grupos que trabajan en eso, que los sistemas que estamos haciendo reflejen eso, porque si no, se va la persona que trabajó en eso, los gobiernos cambian de administración muy seguido, y muchas veces las personas que les toca llegar ahí no tienen la experiencia, ¿no? Y entonces si les toca trabajar con un sistema que ya tiene estas filosofías y que se construyó pensando en la persona que lo va a utilizar, así sea el ciudadano, el servidor público, todas las partes involucradas, va a ser más fácil que, o sea, yo realmente creo que el software supera, o el code is law, ¿no? Entonces, el software tiene que seguir esto, y todos los algoritmos que estemos construyendo, pues sí vamos a tener que ponernos de acuerdo sobre esos protocolos. Así sea, oye, ¿cómo identifico a esta persona? Usamos el RFC, usamos el CURP, usamos el INE. ¿Qué usas? ¿Y quién es la organización que decide que la identidad de esta persona quién es? Ahorita no nos hemos puesto de acuerdo como país. En otros países como China o como Estonia que mencionaban ya se pusieron de acuerdo. Entonces creo que eso es lo más importante, y que como empresa, si no estás afiliado a estos protocolos, pues creo que no es importante que lo tengas que cumplir, ¿no? Y pues esto no va a venir del sector privado, ni va a venir del gobierno, ni va a venir de la sociedad civil en conjunto, va a venir de todos en conjunto, y son decisiones que sí tenemos que empezar a tomar pronto. Excelente, muchas gracias, Juan Pablo, por tu tiempo. La verdad es que yo creo que no te aburres, ¿verdad? O sea, sí tienes bastantes problemitas, si nomás tu agenda de cada semana es tratar de encontrar problemas en los trámites o generar maneras de impulsar la cívica, así que está con ganas. ¿Cómo te puede contactar la gente? Si a alguien de pronto le interesa o le mueve, ¿cómo pueden platicar contigo si es que hay oportunidad? Sí, con gusto. En Twitter, @JuanPablo E. La verdad es que los últimos años ya no he estado muy activo tuiteando, pero me lo propuse hace poquito empezar otra vez, y de hecho estar acá también voy a empezar a compartir un poquito más y escribir un poquito más, porque no lo he hecho, como que los últimos años bajé mucho la cabeza a enfocarme en lo que estábamos haciendo en Cívica Digital, y no he compartido mucho. Entonces si no me ven muy activo en Twitter o nomás me ven retuiteando es porque sí, no he escrito mucho, pero sí, @JuanPablo E, y en Cívica Digital estamos @Cívica Digital. Esos creo que son las dos formas, y mi correo es jp@civica.digital. Sí, con gusto me pueden escribir cuando quieran. Oye, Juan Pablo, tenemos aquí un pequeño juego antes de cerrar. Te queremos hacer un rapid fire, te vamos a dar un poco de algunos términos, y sin mucha explicación o casi nada, solamente tendrás permitido decir si está sobrevalorado o subvalorado. Al día de hoy, a tu criterio. Es decir, Okay. Por ejemplo, carreras universitarias. Y tú nos digas, oye, no, pues yo pienso que están sobrevaloradas. ¿Por qué? Porque yo pienso que la educación del futuro va a ser modular y no va a ser por profesión, sino va a ser por formación. Claro. Y esa sería una respuesta apropiada. ¿Te parece? Sí, con gusto. Venga, perfecto. A ver, pues vamos a empezar con lo sabroso. Hackatones, ¿sobrevalorados o subvaluados? Subvaluados. Subvaluados, perfecto. Creo que estoy biased ahí, pero obviamente soy muy fan de los hackathons. Cuando están bien organizados. Los bootcamps de Data Science. Subevaluados también. Subvaluados, perfecto. Por ejemplo, en temas de tecnología, yo sé que eres desarrollador, no sé si por ahí seguramente lo entiendes. Blockchain, no Bitcoin, solo blockchain como tecnología. ¿Está sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado todavía. Todavía no se aprovecha, me imagino, ¿no? Que hay un montón de eso en la agenda. Una última más. Demasiado buzzword al respecto, pero sí, subutilizado puede ser. Perfecto, es buena respuesta. Y por mi parte la última sería chatbots, pero en el sector
en general público, ¿no? ¿Cómo se te hace que están sobrevalorados? O sea, es esta imagen de que la gente lo percibe como el Mesías, que un chatbot te va a resolver la vida, o a lo mejor es de que, a ver, gente, o sea, no está tan bien entendido el concepto de un chatbot. Para ti, ¿qué está un chatbot? ¿Cómo está un chatbot en el sector gobierno? ¿Sobrevalorado o subvaluado todavía con mucha oportunidad? Sí, definitivamente subvaluado todavía, con demasiada oportunidad. Creo que también empezó con un hype muy grande hace 3 años los chatbots, y fue porque se trataron de hacer que hicieran muchas cosas, pero cuando hacen una cosa y la hacen muy bien, están subvaluados definitivamente. Yo creo que tengo solamente uno que aportar por ahí, que de hecho me tocó escribir de él hace un par de semanas. Esta mega tendencia de las Smart Cities, las ciudades inteligentes. Sí, esas sí creo que están sobrevaloradas. Sobre todo porque se ha vuelto un tema como, bueno, en el caso en el sector público medio político, de como que el usar somos una ciudad inteligente. Creo que cuando piensan mucho en eso, piensan en las luminarias y los sensores y demás, y como que hay problemas bien básicos que todavía no se están generando datos antes de pensar como en lo que todos piensan cuando piensan en Smart City, que es como el IoT, ¿no? Entonces creo que sí puede haber Smart Cities, pero no todo es, no tienes que empezar por el IoT, o sea, puedes empezar por otros temas también. Y sí, mapear la infraestructura y generar información es importante, pero hablemos de así, o sea, prefiero hablar de generar información, analizar esa información, utilizarla, que cómo se ha utilizado Smart Cities. Y preferimos definitivamente el término de ciudadanía inteligente a ciudad inteligente. Perfecto. Oye, Juan Pablo, y alguien que conoce el mundo, que ha estado en Silicon Valley trabajando, que ha estado también en la India, ¿cómo toma su café? Me imagino que para aventarte las desveladas y los hackatones has de acompañarte un buen café. ¿Cómo te lo tomas? Me gustaba mucho el latte, pero desde que le bajé a los carbs, pues lo tomo sencillito, no soy muy exigente, pero me gusta mucho el estilo del Chemex, soy fan de ese. Y aquí en Monterrey me encanta el que venden ahí en la panadería del bread, que sí, es el de la Nacional. Me parece excelente café ese. Muy recomendado. No, hombre, padrísimo, señor. Pues muchas gracias, no queda nada más que agradecerte, ya sabemos dónde contactarlo, échenle el ojo a las páginas y a los desarrollos de Cívica Digital, porque seguramente va a seguir resonando, y ahora que tienen más datos y que hay más gobiernos abriendo datos, pues seguramente vendrán nuevas cosas, así que tu mensaje de despedida, estimado Juan Pablo. Solo agradecerles y decirles que si estás estudiando, o sea, si estás estudiando, ya puedes empezar, no te esperes a graduarte. Si ya estás en la industria, creo que este sector está olvidado de la innovación todavía. Ahí vemos muy pocos trabajando en esto, y que sí, a veces pensamos en el gobierno, sector público, pensamos problemas públicos, gobierno, y es mucho más interesante y divertido de lo que parece. Pero sí, sigue siendo como visto como un boring problem, pero es un boring problem que todavía, un problema muy aburrido, que no se ha resuelto y que todavía en el largo plazo todavía hay demasiadas cosas que se tienen que resolver. Entonces, sí, definitivamente necesitamos más personas que volteen a ver esto y que lo vean como una oportunidad de crear algo grande, algo sostenible. Difícil, sí lo es mucho más difícil a veces que otros retos, pero igualmente el impacto, o sea, te da la posibilidad de transformar instituciones y organizaciones que pues transforman lo definen el rumbo de una ciudad, estado, de país. Entonces, ese impacto es muy gratificante. Buenísimo, pues que se nota que te gusta lo que haces, compadre. Así que muchas gracias por compartir. Estamos gracias a ustedes. Un gusto, Pedro y César. Muy amable. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo analítica de datos en nuestro blog con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com
y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de la startup Datlas. Hasta la próxima.